Imagine there's no countries. It isn't hard to do. ¿Qué es un conflicto? El conflicto es un fenómeno natural que está presente en toda sociedad. Pensar en conflicto social es pensar en un hecho social inherente a la vida colectiva. En este sentido, las dinámicas y los cambios que producen en una sociedad lleva implícito el conflicto como una expresión de lo humano y no necesariamente deben ser entendidas como algo negativo o perjudicial, sino que por el contrario, el conflicto presente en las relaciones sociales posibilita las transformaciones que se generan al interior de una cultura, las cuales pueden ser de carácter político, económico, laboral, entre otras, tanto positivos como negativos, o violentas según sean las intenciones de sus actores, la mirada que se les dé y la gestión que se haga del mismo. La violencia es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o psíquicos al prójimo. Es importante tener en cuenta que más allá de la agresión física, la violencia puede ser emocional mediante ofensas o amenazas. Por eso la violencia puede causar tanto secuelas físicas como emocionales. Por lo tanto, la violencia es la falta de comprensión, de amor y tolerancia. Se diferencian tres tipos de violencia y estas son: la violencia directa o física. Es aquella que tiene como finalidad destruir, neutralizar, herir o matar. La violencia estructural consiste en agredir un determinado grupo humano desde la misma estructura política o económica. Violencia cultural. Este tipo de denominación se suele dar a los procesos culturales que tienen dentro de sí aspectos normativos, valorativos, costumbristas que promueven o justifican en la cotidianidad algunas prácticas violentas. ¿Qué es la no violencia? La no violencia se origina con el fomento de ética, que es el centro de todos los valores. El amor a la vida, a la familia, la no violencia exige un conjunto de formas de relación del ser humano. Primero consigo mismo, a partir de un amor propio, firme, sostenible, en el autorrespeto, autoestima adecuada que permite a cada uno reconocerse como un ser diferente, dotado de dignidad propia y de derechos y deberes humanos básicos. Segundo, por los otros seres humanos, reconocerlos como seres tan valiosos y respetables como uno mismo, merecedores de que se reverencien sus diferentes características y su derecho inviolable. La relación con los otros se cimenta en la tolerancia, el respeto, la apertura mental, la celebración de las diferencias, la negociación pacífica de las controversias. Tercero, con la naturaleza, asumir la defensa activa de todo lo viviente y promover en los hechos la perseveración equilibrada del entorno natural, fuente material de la vida de todos. Cuarto, con el universo, comprender que hay una mente universal, hay una realidad espiritual que es la fuente de la vida de todos, una realidad sagrada que nos causa y nos envuelve y constituye la fuerza misma de la vida, a la que cada pueblo le da los nombres distintos. Con estos cuatro puntos se puede determinar que la no violencia es la paz con todo nuestro entorno y ser vivo. El análisis del conflicto para su transformación. Lo anterior supone que el conflicto posee un aspecto negativo y otro positivo. El primer aspecto implica la toma de una postura frente al conflicto y la evolución de la visión negativa o violenta del conflicto, en lo que no se reconoce como una situación innata de la vida y mucho menos como posibilidad para generar aprendizajes y nuevas construcciones. El segundo aspecto, el positivo, propone el conflicto desde la mirada creativa y constructiva, asumiéndolo como una posibilidad de tramitar y gestionar acuerdos y desacuerdos, así como nuevas alternativas de relacionamiento, tanto entre humanos como en nuestra interacción más amplia con otras especies y ecosistemas. Estructuras del conflicto. Jean-Paul Lederach, doctor en sociología y uno de los teóricos más relevantes del conflicto y de sus métodos de transformación, plantea tres elementos básicos de todo conflicto que al desarrollarlo llevan a la solución positiva de este. Estos elementos son: las personas. Son aquellos individuos que están involucrados en el conflicto con posibilidad de resolverlo. El proceso, la historia del conflicto o la manera como se desarrolla, incluyendo las percepciones y situaciones que le han dado origen y lo han mantenido.
el problema. Es el motivo primario que da origen al conflicto y genera la confrontación. Es la forma primera en la que se concibe. Tipologías de conflicto. Cuando se realiza una revisión acerca de tipos de conflicto, se puede generalizar su conceptualización en dos grandes categorías: el conflicto estructural y el conflicto de actores. El conflicto estructural, este se define como partes de un conjunto social, personas o grupos en busca de intereses que no son tan compatibles con el resto del conjunto social al que pertenece. Este tipo de conflicto es por lo general de gran envergadura, pues involucra intereses y necesidades que, si bien en un momento dado no son relevantes para la parte del conjunto social afectada, después de generada la coincidencia de la necesidad, puede forjar grandes movilizaciones. El conflicto de actores. En este existen posesiones y objetivos claros por lo que actuar, y cada actor asume un rol de defensa de sus posiciones y objetivos, obligando a los actores a emprender dos caminos opuestos: el de la destrucción simbólica o física del otro, o de generar actividades en pro de la organización y estructuración del conflicto con el fin de resolverlo de manera positiva a través de actividades justificadas y debidamente planteadas. Los actores del conflicto. En todos los conflictos los actores participan con los mismos recursos. Existen conflictos en donde la relación entre los actores es simétrica, pues las características y recursos de sus actores frente al conflicto son equivalentes donde esta relación se considera simétrica. Y es cuando las características, recursos o dimensiones entre los actores participantes del conflicto son proporcionalmente diferentes. Existen niveles de participación de los actores en el conflicto, y es según este nivel que se puede generar una clasificación en primarios, secundarios o terciarios. Los actores primarios son los individuos, grupos que se encuentran en confrontación directa y a los que las consecuencias y resultados del conflicto los afectan directamente. Los actores secundarios son los individuos, grupos o grupos que participan en forma indirecta, por lo general generando apoyo o simpatía por alguno de los actores. Los actores terciarios son los individuos, grupos o grupos que se encuentran por fuera de la esfera de conflicto específico, que pueden ser considerados imparciales y que no poseen intereses en la dirección ni en los resultados que tome el conflicto. Estos son actores los iniciados para intervenir y servir de facilitadores, mediadores o negociadores dentro del intento de resolución del conflicto. Muy buenas tardes. Queremos compartir con toda la audiencia y la ciudadanía de toda Colombia, y especialmente la de aquí de Neiva, que nos están en este momento escuchando y mirando en este fantástico documental que se está haciendo sobre el tema del mototaxismo y esta problemática. ¿Qué es el mototaxismo?, me preguntaban unos compañeros aquí. Y el mototaxismo no es una problemática social. El mototaxismo es la respuesta a lo que no hace el transporte formal. Si bien tenemos en cuenta aquí en la ciudad de Neiva estamos viviendo un tema de mototaxismo con aproximadamente 5.000 personas que ejercemos esta actividad de Neiva. El mototaxismo nació a raíz de las falencias del transporte público. Sabemos que hay muchas partes en la ciudad que no llegan las rutas de los transportes formales, y en este orden de ideas lo que más bien se llama transporte informal viene cubriendo todas estas rutas para así prestarle el servicio a la ciudadanía completo. Vemos también que el mototaxismo es una salida a la problemática laboral que tiene la ciudad. No vemos en Neiva ninguna empresa que esté generando cerca de 5.000 empleos. No lo hay en la ciudad de Neiva. Si bien es cierto, el mototaxismo como un ente informal es la única empresa en Neiva un poco desorganizada, pero que, si bien es cierto, genera unos ingresos, así sean informales, pero está generando ingresos también empleos.
Se ha llegado a la conclusión de que el mototaxismo es el acabose del transporte formal. Pero si bien es cierto, estudios que se han realizado y las mismas vivencias que tenemos los mototaxistas y los mismos dirigentes, no es el mototaxismo el que ha acabado el transporte formal. Ha sido la falta de cultura en la prestación de los servicios de transporte, tales como el transporte individual llamados taxis, el transporte colectivos, que prestan un mal servicio. No prestan servicios en muchos barrios de la ciudad y en muchas comunas no llegan los transportes. Si bien es cierto, para ir, por decir algo, poner un ejemplo, del sector de la comuna 10 a la comuna 8 se gastaría hora y cuarto para llegar. En el servicio informal lo estamos haciendo en 8 o 10 minutos y por un costo más reducido que el transporte formal. Otro de los acaboses del sector formal ha sido la famosa chatarrización que han sacado la Secretaría de Movilidad, que es la de que por determinados años el servicio de taxi que haya prestado ya en su vehículo entonces dejaría de ser útil y ahí llegaría a pasar ese vehículo a hacer transporte, a ser un carro particular. Pero si bien es cierto, el mototaxismo se desbordó, la piratería, como se llama este gremio de carros que han sido públicos y pasan a particulares, están siguiendo el mismo ejemplo como si hubieran sido públicos. Los ve uno aquí en la ciudad de Neiva todos los días de la comuna 8 de surorientales diciendo a mil al centro, a Surabastos, a otras partes, prestan este servicio sabiendo que no pueden prestar un servicio público. Otra de las falencias que ha tenido el mismo transporte formal ha sido la falta de cultura dentro de los señores prestadores de servicio o los conductores, si bien es así en el servicio de colectivos y de taxis o el servicio individual, es que ellos, los del servicio de taxis, también hacen servicio de taxi colectivo a 1000, inculcando una cultura de no pago de las tarifas adecuadas o de las tarifas que la administración ha puesto para este servicio individual. Otra de las falencias han sido la misma falta de cultura de los señores conductores de colectivos, que están inculcando una cultura del no pago del servicio de transporte, porque ahí ellos vienen llevando pasajeros hasta 500 pesos. Tienen el servicio de 2x1 e incluso del 3x1, 3 pasajeros por un pasaje. Entonces, en este orden de ideas, no es solamente el mototaxismo, sino la falta de muchas culturas y de muchas propuestas que ha tenido falencia el sector transportador formal, que ha nacido y ha nacido aquí en la ciudad de Neiva y en muchas ciudades de Colombia, este mal llamado servicio de mototaxismo, que si bien es cierto, es una de las empresas más grandes que han surgido en Colombia y es una de las soluciones a la mala prestación de servicios públicos. Análisis del conflicto. El mototaxismo se ha convertido en un problema social muy difícil de arreglar y aún más difícil de controlar. Todo esto porque de esta actividad informal de transporte público, cientos de personas derivan su sustento diario. Al mismo tiempo, el mototaxismo moviliza en todo el país a millones de pasajeros, cada día a un precio inferior al de su principal competidor, el de transporte público, de colectivos y de taxis.
No controlar el mototaxismo podrá generar mucho empleo, pero acabará con el gremio de transportador y aumentará significativamente la dificultad de controlar la delincuencia en las ciudades colombianas. Por ello, la solución al problema es compleja y va más allá de prohibir este servicio por medio de un decreto nacional o municipal. Dentro de la tipificación de este conflicto social podemos decir que es de naturaleza de actores, pues en este están involucrados el sector vulnerable de la sociedad, clase pobre, los cuales quieren generar recursos para su sustento por medios de esta acción ilegal, el gremio transportador en defensa de sus derechos legales, el gobierno buscando una regulación de la problemática implantando medidas de control, y el resto de la sociedad quien es indoloro y hace uso de este medio de transporte. Los actores de este conflicto son primarios, mototaxista, gremio legal de los transportadores y gobierno. Secundario, los ciudadanos propietarios de motocicletas para uso familiar que no se dedican al mototaxismo. En conclusión, la problemática está basada en objetivos concretos que constan de generar una legalidad de esta actividad o generar recursos de empleo para desmovilizar y desmantelar esta acción laboral ilegal. A continuación se expondrán las 3 estrategias conocidas para la resolución de conflictos en bien de concordar una salida no violenta al conflicto del mototaxismo. Estas son la conciliación, la mediación y el arbitraje. La conciliación como principal herramienta de la sociedad civil para intervenir en justicia, a pesar de estar establecida en la Ley 23 de marzo de 1991, es utilizada en Colombia jurídicamente desde 1825 y actualmente es definida esta ley en su artículo número 19 como un proceso que pone fin a la actuación contradictoria. Tiene como principales características la participación de individuos que poseen posiciones contrarias en donde se encuentra en juego la resolución respecto a una situación jurídica, en donde un tercero interviene en el conflicto y quien formulará puntos de encuentro después de haber escuchado a las partes. Podrá dar fe de los arreglos y compromisos a los que se llegan. Los compromisos y arreglos serán definitivos y de obligatorio cumplimiento para los actores, a pesar de que la participación en esta es voluntaria y los actores tienen la oportunidad de escoger a sus conciliadores. Además es utilizada como un mecanismo útil para la rama judicial, como una alternativa viable para evitar el congestionamiento de la misma. Al poder ser realizada en otros centros de conciliación que pueden o no ser parte del sistema judicial, los que arreglan capacidad de conciliar cierto tipo de conflictos y en donde la presencia de un abogado como representante de las partes no es requerida como requisito para el inicio de la misma. En el conflicto del mototaxismo podemos aplicar esta estrategia de modo que las partes afectadas, o sea, el gobierno, el gremio transportador y los mototaxistas lleguen a un acuerdo en donde se pretenda dar igualdad de derechos a cada una de las partes afectadas. Por ejemplo, medidas de control vial y de tránsito acompañadas de mejores y concretas soluciones al fenómeno del desempleo. Tales podrían ser el generamiento de recursos para impulsar el emprendimiento empresarial, acompañados de capacitación gerencial como laboral. La mediación como alternativa para la solución de conflictos consiste en la participación de un tercero o externo al conflicto que debe ser neutral, interviene con consentimiento de las partes y ayuda a llegar a acuerdos que se caracterizan porque se satisfacen las necesidades, expectativas e intereses de forma equitativa, pues se basa en las decisiones de los actores y no del mediador y ayuda en la reconstrucción y mantenimiento de las relaciones personales. El proceso como tal se caracteriza por no tener costo y ser un proceso flexible en el que los actores pueden dar por terminado en el momento que lo decidan conveniente o la negociación al ser de carácter privada es ágil y flexible.
Tiene además una gama de soluciones solo limitada por los intereses, necesidades y requerimientos de sus actores, pues es considerada democrática, en la que se presentan relaciones de poder horizontales al no estar regulada jurídicamente. Esta estrategia se divide en 3 fases, ellas son: la preparación. En esta fase se planea la sección: dónde, cuándo, con quién y para qué. La sección. Durante la sección se conoce a los participantes y sus requerimientos. Se definen las condiciones de participación, se reconoce el conflicto, se analiza por parte de cada actor, se plantean las soluciones conjuntamente, luego los acuerdos y seguidamente los compromisos que serán de obligatorio cumplimiento. El seguimiento y la evaluación. En esta última fase se analizan el cumplimiento de compromisos por parte de los actores y, si fuese necesario, se reabriría la negociación. En conflicto del mototaxismo, la mediación tiene un gran campo de donde tomar recursos para agilizar la solución del mismo. Una de las herramientas más fundamentales y que al parecer está a favor de los mototaxistas es la Constitución colombiana, pues ella otorga derechos inviolables a cada uno de los ciudadanos que habiten en el territorio nacional. Además se cuenta con la acción de tutela, herramienta que ha cobrado gran fuerza, pues ayuda a hacer respetar los derechos que la Constitución reza. Como es práctico, la acción tutelar puede dar un vuelto de mediación a este problema social. Otra herramienta a tener en cuenta es la contribución que hacen diferentes ONG en el subsidiamiento de fuentes de trabajo sostenibles. Arbitraje. Este mecanismo está reglamentado y rige además de personas o grupos de personas a los países integrantes de la Organización de Estados Americanos a partir del Pacto Interamericano sobre Arbitraje Comercial Internacional, suscrito en Panamá el 30 de enero de 1975. El arbitraje es un mecanismo por medio del cual los actores involucrados en un conflicto que consideran irreconciliable acuden a un tercero, en este caso denominado tribunal arbitral, dentro de los centros de arbitraje nacionales o internacionales. Este tribunal de arbitramiento, que adquiere la facultad legal de administrar justicia mediante una decisión denominada laudo arbitral, que posee la categoría de fallo judicial, toma una decisión definiendo por ley los conflictos entre los actores, en donde por lo general en una de las partes sale beneficiada y otra perjudiciada. Los tipos de arbitraje se basan en los conocimientos, procedimientos o normas necesarias para tomar la determinación. Son impuestos por la ley y son de derecho. Es el que funda sus resoluciones basado en la jurisprudencia y normas legales vigentes. Técnico. Este funda sus resoluciones en conocimientos técnicos de expertos o profesionales especializados que son nombrados como árbitros. En equidad. No basa su decisión en normas o leyes, sino en la situación y criterios de justicia propios de la persona que sirve como árbitro, además del contexto del conflicto. En todos los casos, los interesados o actores deberán aportar las pruebas necesarias dentro del proceso para que el laudo arbitral sea lo más justo posible. El arbitraje como estrategia de resolución del conflicto del mototaxismo no ha sido del todo considerado por las partes comprometidas. Algunas justificaciones son las que el conflicto no tiene peso dentro del ambiente social como para presentarlo ante un centro de la equidad nacional y menos internacional, o al menos así lo hace parecer el gobierno. No obstante, la intervención de estos centros reguladores podrán aportar salidas materializables al conflicto, en donde cada una de las partes pueda tener la igualdad designada. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for.